tema de hoy tiene que ver justamente con la sombra de Cristo, es todo el argumento del autor de Hebreos, y también, de otra manera, aquí va a dar muchos más argumentos de por qué razón es superior, y básicamente está relacionado con los ángeles. Entonces, en primera instancia hay una introducción, ¿cierto? Y una tesis del autor. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto le dio más excelente nombre que ellos. Y aquí el autor, ¿cierto?, de alguna otra manera quiere hacer una comparación entre Jesús y los ángeles. Esa es la tesis de él. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto le dio más excelente nombre que ellos. Razones, ¿cuáles son las razones del autor? Se encuentran en los versículos 5 al 14. Por eso toda esa porción implica toda una unidad en esa gente. Y dice, ¿cómo lo hago aquí? Porque mientras estudiaba decía, chuta, que hay harto material, ¿cómo lo hago? No, pero tengo que tomar toda la idea para entenderlo justamente como el autor quiso que se leyera y también quise de alguna otra manera que se entendiera, porque todo es una unidad de pensamiento. Ahora, hay dos frases introductorias que empiezan con el versículo 4 antes de entrar en las razones que da el autor. Fíjese que el 5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás ni eres tú? Y sigue relatando. Ese primero es una de las primeras razones que da él. La vamos a ver ahora. Pero su tesis es que Cristo, el Hijo, fue hecho tanto superior a los ángeles cuanto le dio más excelente nombre que ellos. Tenemos dos frases introductorias que debemos entender. Hecho tanto superior a los ángeles, ¿cierto? Tiene que ver con que, de una otra manera, no es que Cristo haya sido fabricado o creado, como se dice. No. Hecho tanto superior a los ángeles. Fíjense que el versículo 3 dice, el cual siendo. Ahí es muy interesante el verbo, es un participo presente que habla de la existencia total de Cristo, atemporal, sobre los tiempos. ¿Por qué? Ahí está hablando de su deidad. Pero hecho tanto superior a los ángeles, ¿cierto? Tiene más que ver con su entronización en el mundo como hijo, en su calidad de, ¿cierto?, vicario por la muerte de los hombres. Pero en esa condición fue hecho superior a los ángeles, y ahí básicamente la idea es el rango de Cristo. Si pudiéramos definirlo así, el rango, ¿dónde está? ¿En qué posición? Es superiorísimo, podríamos decir, a los ángeles. El 1.3 está hablando de su deidad, por eso que dice, el cual siendo, ¿cierto? Es como un gerundio en el español, pero está hablando de su esencia eterna. En ese sentido él es eterno, pero cuando dice acá, hecho tanto superior a los ángeles, está hablando de su ministerio vicario en este sentido. Fue entronizado al mundo y de esta manera entronizado, pero como superior incluso a los ángeles, aunque asumió obviamente la humanidad. La segunda parte dice, hecho tanto superior a los ángeles, ¿cuánto heredó? No dice excelente, sino más excelente nombre que ellos. Más excelente, no excelente, más excelente. Y esto tenemos que entender, mi querido hermano. Juan, fíjese que Juan, el apóstol Juan dice, más a todos los que creen en su nombre, en la idea bíblica está relacionado con naturaleza. Nosotros en el día de hoy la gente pone nombre a sus hijos, pero eso no significa, por ejemplo, hermano Hans, no significa hijo del Dios tanto, no sé si me entienden. Lo que de alguna manera nos pusieron nombres bíblicos, sí, tenemos esa particularidad. Mi nombre es Joel, significa Jehová es Dios, tiene un significado. Josué, Dios es Salvador, Josué también significa Salvador. Y así cada nombre judío tenía, de otra manera, casi toda la información relativa a quién era esa persona. Entonces, cuando uno habla de nombre, no significa, Jesús, hay que saltar a Jesús, sí, lo conozco, no. El nombre involucra su naturaleza. Por eso que en el contexto de Juan 1.12, Juan presenta todas las cualidades de Cristo como ¿quién? Como Dios, ¿cierto? Como Dios, hay alguna vez. Como Dios, por eso que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y empieza a describir todas las características de Cristo como Dios en cierto sentido. Entonces, en ese nombre, ¿cierto?, involucra el concepto de su naturaleza. Por eso que acá el autor de Dios dice cuánto le dio más excelente nombre que ellos. Y ya lo ha presentado como hijo,
¿cierto? Como verbo, porque existía antes, como el heredero de todo, como creador, como resplandor de Dios, como la imagen misma de Dios, como sustentador, como purificador. Entonces, si uno le pregunta, ¿tú crees en el nombre de Cristo? Muchas veces la gente no entiende qué hay detrás de esa pregunta. Nombre, ¿cierto? Recordemos, en el sentido bíblico está relacionado con la naturaleza, específicamente aquí cuando se habla de Cristo. ¿Cuánto le doy más excelente nombre que él? O sea, el nombre entonces involucra todo lo que es el ser de Cristo. Ese es el pensamiento introductorio, ¿cierto?, del autor de Hebreos, para luego él empezar a argumentar. Pero aquí hay dos preguntas que quiero que ustedes piensen un poquito. ¿Qué quiere entonces el autor del capítulo demostrar ahora aludiendo a los ángeles? ¿Por qué su interés en los ángeles en comparación a Cristo? Otra pregunta. ¿Por qué su interés en que los destinatarios supieran claramente la diferencia entre el Hijo y los ángeles? De hecho, dedica toda esta porción del versículo 5 al 14 a dejar claro quién es el Hijo y quiénes son los ángeles. Hermano, ¿por qué razón piensan ustedes que el autor se vio en la necesidad de dejar claro esa situación? Yo creo que puede ser porque si está tratando de dejar tan claro, quizás estaban, por razones obvias, igualando o quizás exaltando a un ángel, no sé, que no hacían distinción ni diferencia. Sí, es una muy buena inferencia, muy buena inferencia. Y esto nos lleva, hermanos, a estudiar un poco lo que es el contexto, un poquito. Por eso es necesario a veces tomarse un poco de tiempo y preguntarnos por qué razón el autor, como dice Mario también, es una buena inferencia. ¿Por qué él tiene que aludir a los ángeles? ¿Por qué él tiene que dejar claro esta diferencia? Y bueno, aquí, si ustedes me acompañan un poquito, los ángeles, según la Escritura, en general, se menciona a los ángeles en términos generales, ¿cierto? Ángelos, es un término griego y significa mensajero en general, pero también hay querubines, que es una clase especial de ángeles, serafines. Está el ángel Gabriel, uno de los ángeles principales. Miguel es otro ángel, y también en el Antiguo Testamento menciona ya al ángel de Jehová, ¿cierto? A Cristo preencarnado, ¿no es cierto? Entonces tenemos que entender a lo menos tres conceptos claros de los ángeles para entender en qué está pensando el autor de Hebreos y por qué razón el Espíritu Santo llevó al autor de Hebreos a exponer y escribir esta porción. Sin duda debían tener estudiado por el Espíritu Santo. Los conceptos del Antiguo Testamento de los ángeles, los conceptos del Nuevo Testamento y los conceptos de qué cosa. ¿Qué significa la API? ¿No es la PDI? Ya lo vamos a ver. Lo voy a dejar ahí en suspenso. Miren, conceptos generales, no quiero tomar tanto tiempo en esta parte, pero sí entender algunas cosas. Dios dijo en Éxodo 33:20, dijo Dios, no me verá hombre y vivirá. ¿Cierto? Ya entendemos de por qué a veces Moisés dice que vio a Dios cara a cara. El lenguaje del Antiguo Testamento, ¿cierto? Una expresión que él le pareció ver a Dios cara a cara. Y hay un pasaje donde dice que él dio las espaldas de Dios. Por eso que en el Nuevo Testamento Juan dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el cielo del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso que Jesús dijo, ¿quién me ha visto a mí? A el Padre. Por eso es que en ese sentido, hay un pasaje bien interesante en esos 7, 52, 53, no lo que dice, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles, ¿no la guardaste? Gálatas también menciona esto. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Está argumentando, ¿cierto? Fue añadida a causa de las transgresiones, dice Pablo en Gálatas, hasta que inicie la simiente a quien fue hecha la promesa, Jesucristo, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Moisés, ¿cierto? Recibió ¿qué cosa? Las leyes, pero intervinieron ¿quiénes en ese proceso? Los ángeles. Ahora, en general, los ángeles se ven en el Antiguo Testamento de varias maneras, ¿cierto? Un ángel intervino para que Abraham no matase a quién? A su hijo. De la liberación de Egipto también estuvieron involucrados los ángeles. En los jueces también se ven los ángeles ayudando al pueblo de Israel. Los ángeles guiaron también al pueblo de Israel en su vida también desde Egipto. Éxodo 23:20, ¿cierto? Dice,
he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino, te introduzca en el lugar que yo he preparado. El salmista después dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le llaman, ¿cierto? De los más conocidos. Un ángel cerró la boca de los leones de Daniel. En el caso de Daniel, cuando fue echado al pozo de los leones. Cuando Senaquerib, ¿cierto?, amenazó a Israel, un ángel, o el ángel de Jehová, mató en el campamento a 185.000 hombres. Solamente alusiones rápidas, ¿cierto? Aparecieron a los padres de Sansón anunciando el nacimiento milagroso, ¿cierto? Y en general vemos a los ángeles en esas situaciones, ayudando al pueblo de Israel, obedeciendo los mandatos de Dios. En el Nuevo Testamento, mis queridos hermanos, en el Nuevo Testamento, vemos también a los ángeles y, en resumen, simplemente, Gabriel, por ejemplo, se involucraba en qué caso, ¿se acuerdan? El caso de María, ¿cierto? El nacimiento de María. Acompañaron a los pastores también, ¿cierto? Y proclamaron el acontecimiento, y se aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor lo dio de resplandor y tuvieron gran temor, pero el ángel dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. También en el mismo nacimiento hay un coro celestial que canta, ¿cierto? El nacimiento. También ayudaron a los apóstoles en la predicación, Hechos 8:26, caso de Felipe, ¿cierto? Que le dice acércate al carro, al etíope, ¿se acuerdan? También salvaron a los apóstoles de la prisión, y finalmente se ven también en Apocalipsis tocando las trompetas, ¿cierto? En cuanto a los juicios de Dios. También Mateo 24, Mateo 16, 27, 8, Marcos 8, 34 muestran a los ángeles acompañando a Cristo cuando vuelve. También en Mateo 24, 31 serán enviados, ¿cierto?, a reunir a su pueblo escogido de los 4 extremos de la tierra y ejecutarán también los juicios de Dios, como dice en Mateo 13, 37 y 43. En general, esa es la visión, hice un resumen flash acerca de la participación de los ángeles, ¿cierto?, en las escrituras. Pero hay otra parte del estudio, hermano, que se llama PI. ¿Cómo dice ahí? Periodo intertestamentario. Eso significa sí, la cierto también. Periodo intertestamentario. ¿Qué sucede en un periodo intertestamentario? Voy a explicarle algunas cosas en general acá. El periodo intertestamentario, fíjense que es el periodo que está entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El último profeta del Antiguo Testamento, ¿quién fue? Malaquías, ¿cierto? Y él anuncia que va a venir un mensajero ese día antes de que venga el gran día de Jehová. Ese personaje, ¿cierto?, es de una u otra manera graficado en el Nuevo Testamento como Juan el Bautista, que anuncia la venida. Pero, mis queridos hermanos, ese periodo intertestamentario, ¿cuánto duró? ¿Cómo dice ahí? 400 años en general. Y aquí suceden varias cosas que yo necesariamente tengo que explicarles para que usted entienda qué sucede aquí en este periodo. En primer lugar, los judíos vuelven del exilio, ¿cierto? Y cuando vuelven a su tierra, los persas están en dominio. Y los persas eran evidentemente muy creyentes en el Señor, ¿cierto? Eran todos paganos, tenían un montón de dioses, ¿cierto? Y ideas en cuanto a todo, ¿cierto? Pero ese periodo dura lo menos 100 años porque después viene Alejandro Magno con el imperio griego, ¿cierto? Y empieza a tomar el poder. Muere Alejandro Magno y viene la guerra de los capitanes, los generales de Alejandro Magno. Y quieren tomar el poder y el dominio. Y a esto se le llaman los Ptolomeos. Entonces Judea queda abajo los Ptolomeos, que eran los generales, ¿cierto?, del imperio griego. Posteriormente a esto, los israelitas que volvieron, ¿cierto?, de la cautividad, quedan a merced de los Seleudocitas. ¿Quiénes son ellos? Los gobernantes sirios también. Entonces hay ahí una pugna constante, ¿cierto? Se van entremezclando y entre ellos aparece un hombre llamado Antíoco IV. Y este hombre fue muy malo con los judíos. Obligó a los judíos a comer carne de cerdo, sacrificó un cerdo, una cerda en el mismo templo. ¿Cierto? Imaginen lo que significa eso.
como Daniel había profetizado, ¿cierto? Por eso que muchos creyeron que en este tiempo también se estaba dando la tribulación y todo lo que ha dicho Daniel. Sin embargo, posteriormente a esto, se levantaron lo que fue la dinastía de los Macabeos. ¿Han escuchado el nombre de Macabeos? Frente a todos estos abusos, ¿cierto?, de Antíoco, se levantó, ¿cierto?, un sumo sacerdote, ¿cierto?, Matatías, y mató a un judío que estaba haciendo un sacrificio. Y viene la revuelta de los Macabeos, que eran judíos, para volver a purificar el templo, ¿cierto?, y lo lograron con Judas Macabeo, que fue el hijo de, en este caso, el sacerdote Matatías. Entonces, él libera a Israel en el año 164 a.C., y ahí en adelante Israel, como pueblo, como nación, digámoslo así, tiene cierta libertad. Purifica el templo y se vuelve digamos, a hacer, en cierto sentido, el culto, digamos, así, judío, vuelve a retomarse y a liberarse. Sin embargo, también existen pugnas entre los propios macabeos después. Ahí hay Aristóbulo, como se menciona, ahí fue el primer rey de los judíos, después viene su hermano Caneo, su madre Alejandra, pero después hay cierta pugna entre Aristóbulo II y Antípater, una guerra civil ahí interna. Y en ese proceso de desorden judío llega Pompeyo. ¿Quién es Pompeyo? Era político y un general romano. Y ahí donde aparece Roma, en ese contexto, ¿cierto? Y en ese contexto aparece Herodes, el que quiso matar a los niños. Entonces sucedieron un montón de cosas en este tiempo. Esto es, en cierto sentido, mis queridos hermanos, en aspectos, digamos, políticos. Pero también en este tiempo surgen la mayoría de las sectas misterias, sectas de misterio, el gnosticismo, ¿cierto? El platonismo no es que nace acá, sino que se desarrolla de Platón. Platón decía que básicamente te salvan por las ideas, el concepto básicamente tiene que ver con las ideas. Está el gnosticismo, ¿cierto?, que decía te salvas por el conocimiento introspectivo de Dios, por un conocimiento superior a la fe, y el hombre también es libre. Los gnósticos, que Juan de hecho alude en su epístola de Juan, también está el ¿cierto? Ellos buscaban la paz, ¿cierto? Como que se liberaban de todo peso materialista y básicamente de esa manera trataban de buscar una religiosidad, obviamente aparte de la que las escrituras los judíos tenían. Los judíos usaban la Torá, los profetas y los escritos, no estaba en el Nuevo Testamento todavía, ¿cierto? Surge en este tiempo la Septuaginta. ¿Se acuerdan qué era la Septuaginta? Que fue la traducción del Antiguo Testamento que estaba escrito en hebreo al griego. La nueva generación de judíos, cuando vuelve al exilio, empieza a leer el Antiguo Testamento, pero lo lee en griego después. ¿Entiendes? La Septuaginta. Y también surge el Sanedrín, el famoso Sanedrín. Sin embargo, también, y aquí yo quiero apuntar algo importante, tiene que ver en este momento y en este tiempo surgen lo que son la composición de los libros apócrifos. ¿Lo han escuchado? ¿Qué significa la palabra apócrifos? Significa escondido, no conocido, pero también tiene la idea de falsos, simplemente. La Iglesia Católica tiene estos libros en el Antiguo Testamento y les llaman deuterocanónicos, que es un nombre medio teológico, técnico, pero que tampoco hay que tragárselo, porque deutero significa segundo canon. ¿Dios tiene un segundo canon? Creemos nosotros que no es así. Entonces hay un montón de libros que ahí se mencionan Tobías, Judith, hay adiciones al libro de Esther, sabiduría eclesiástico, o Siraquís también, Baruch, la carta de Jeremías, adiciones a Daniel, como la versión de Azarías, el himno de los tres jóvenes, la historia de Susana, la historia del Ben y el dragón, Enox, primera y segunda de Macabeos. Macabeos básicamente, incluso, en cierto sentido tienen un aspecto histórico válido, porque cuentan las guerras que tuvieron justamente los judíos con los pseudodecitas, ¿cierto?, que eran los gobernantes asirios y también, en cierta manera, los griegos y los romanos.
Pero no son inspirados estos libros, mis queridos hermanos. No son inspirados. Y aquí una muestra un poquito de algunas cosas. Por ejemplo, en 2 Macabeo se habla de la oración por los muertos. En 2 Macabeo 12, 39-46, ofrenda o limosnas expiatorias por los pecados. Tobías, ¿cierto? Se habla de prácticas ocultistas para orientar a los espíritus malos. En Tobías 12, 6 al 10 se habla de las buenas obras que pueden salvar y purificar a las almas. Eclesiástico 12, 4 al 7 enseña a maldecir a los malos y bendecir solamente a los buenos. ¿Sí que nos enseña la Biblia? Todo lo contrario, a bendecir a todos. Todavía hay un relato ahí, hay un ángel bien mentirosillo. Pero también en Tobías 12:15 hay una alusión. Dice, yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están siempre presentes y tienen entrada a la gloria del Señor. Y esto trae la veneración por invocación. ¿A quién? Está claro decir, mis queridos hermanos, que el judaísmo era monoteísta total. Ellos tenían muy claro que el único que se debía oración era a Dios. Pero de acuerdo a ciertos estudios también, hubieron ciertas inclinaciones a tomar, ¿cierto?, de estos pasajes y de otros, ¿cierto?, cierta importancia a los ángeles. Y solamente voy a dar 4 ejemplos aquí, que los tengo aquí escritos. Por ejemplo, Daniel Lu, un teólogo jesuita, él dice en su estudio acerca del judaísmo lo siguiente: la teología trinitaria extrae sus categorías de la angelología, pero con una forma diferente a la que encontramos en la Ascensión de Isaías, otro libro apócrifo. El verbo aparece como el jefe de los 7 arcángeles, siendo el mismo el verbo. ¿Quién es el verbo? En nuestra cosmovisión es el verbo de Cristo. ¿Es un arcángel? No, ¿cierto? Maimónides, ¿cierto? Maimónides, perdón, era un judío en el siglo, ¿cierto?, del año 1000 y tanto. Un judío, teólogo, pero filósofo. Y él también, de mucha manera, influenció también a través de sus escritos la idea de que el Señor, cuando dijo hagamos al ser humano a nuestra imagen, estaba hablando con los ángeles, no con el consejo trinitario, digamos, ¿cierto? Y él, por ejemplo, explica en uno de sus libros, que se llama Morel Neujín, el ángel corresponde a 1/3 del universo. Él está diciendo que este universo, ¿cierto?, en lo que es espiritual, 1/3 corresponde a ¿qué? A los ángeles. Y a ellos quiso Dios, ¿cierto?, hacer a los hombres a imagen de los ángeles. Ahora, hay una creencia que en un tiempo, ¿cierto?, ustedes sabían que algunos confunden a Miguel con Cristo, que dicen que Miguel, el ángel principal, era Cristo encarnado. ¿Ustedes saben quién defendió esa doctrina? Los testigos de Jehová, en sus inicios. Basado en este pasaje de Daniel 13. Más el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los primeros príncipes, y ahí ellos dicen, eso se refiere a Cristo, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Y ahí hay una fotográfica, ¿cierto?, de esta idea. Si usted lee el contexto de Daniel 13, se va a dar cuenta que no tiene nada que ver con Cristo. Ahora, mi querido hermano, yo quisiera lo que dice Colosenses 2:18, busque su Biblia. Hay que saber que estos libros son canónicos, perdón, no son canónicos, deuterocanónicos, que es un nombre técnico que usa los teólogos, apócrifos, fueron aprobados por la Iglesia Católica en el Concilio de Trento, pero lo hicieron básicamente para responder a la reforma. Fue una contrarreforma que ellos aceptaron, porque la Iglesia Católica, evidentemente, muchas de las prácticas que dicen estos libros, ellos creen. Por ejemplo, la oración por los muertos, ¿sí o no? Sí. Ahora, Colosenses 2:18, en el 61 después de Cristo, ¿cierto? Perdón, me equivoqué, después de Cristo, miren lo que está diciendo a los corintios. Nadie os defraude de vuestro premio, estoy leyendo la versión de las Américas, deleitándose en la humillación de sí mismo. Hay personas que en ese momento se autoflagelaban para tratar de agradar a la deidad, digamos así. Pero también habían otros que, ¿qué dice ahí el texto? Dice, nadie os defraude de vuestro premio deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, ¿cierto? Ya en ese tiempo, fíjense, se adoraba ¿a quién? A los ángeles.
Y algunos creían ser mucho más píos porque se martirizaban ellos mismos y tenían un culto a los ángeles. Y Pablo dice, no se confundan. Estos están simplemente hinchados, ¿cierto?, en su mente, basándose en las visiones que han visto, hinchados sin causa por su mente carnal. Y se puede entender dónde surge, mis queridos hermanos, las ideas místicas en el periodo intertestamentario. ¿Qué más surge en el periodo intertestamentario? ¿Sí, verdad? Estos 18, ¿cierto? Está buscando 3.18, dice ahí. Sí. Es que en la diapositiva dice 3.18. Sí, es el 2.18, ¿cierto? 2.18. Sí, perdón. Dice varios periodos de 8 periodos. Sí, el 2.18, perdón. ¿Qué surge además en el periodo intertestamentario? Recuerden que los israelitas, es interesante, vuelven de su cautividad, que fue en Babilonia, vuelven y se encuentran con un panorama desolador. No son ellos los que reinan. Los persas empiezan a reinar, ¿cierto? Políticamente hay una seguidilla de hombres y los imperios más importantes, Grecia y Roma, que obviamente gobiernan a los judíos en lo político, pero en lo religioso surgen los grandes movimientos sectarios, pero también el desarrollo de los libros apócrifos. Y ahí entonces se desarrolla entonces desde ahí también el culto ¿a quién? A los ángeles. Por eso que Pablo nos confirma este hecho en Colosenses 2, 18, que ya en ese tiempo había un culto a los ángeles. Va entendiendo por qué razón el autor de Hebreo necesita explicar por qué Cristo es superior a los ángeles. Fue dirigido ¿por quién? A escribir esto. Por el Espíritu Santo, sin duda. Fíjense que esta es la tesis. Eso tanto superior a los ángeles cuanto le dio más excelente nombre que ellos. Pastor, a usted le faltó una parte interesantísima y que me lo trae también a la memoria lo que mencionó anteriormente, porque recordar que Satanás es un ángel caído y con ello Apocalipsis dice que arrastró también a la tercera parte de los ángeles para que le sirvieran a él. Entonces, no solamente hay ángeles del lado de Dios, sino que también hay ángeles del lado de Satanás. Exacto. Entonces yo creo que ahí el hecho se sobresale más también, hecho tanto superior a los ángeles, incluido Satanás. Bueno, voy a mencionar algo aquí de eso en cuanto a las diferencias. Bien tiene razón mi hermano Hans. Hay una diferencia en ese sentido, sin duda también son ángeles. Pero en la creación ellos fueron creados todos como ángeles y obviamente Satanás se rebeló porque quiso ser igual a Dios. ¿Cierto? Ahora, la pregunta es, ¿por qué el Hijo es superior a los ángeles? Y hay tres razones generales en todo este pasaje, mis queridos hermanos, del capítulo 5 al capítulo 14. Eso es lo que vamos a ver ahora. Tres razones, básicamente, de por qué es superior. La primera razón, ¿cierto?, por qué el Hijo es superior a los ángeles, la tenemos ahí, en el versículo 5. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré a él padre y él me será a mi hijo. ¿Cómo se llama esa pregunta? Tiene un nombre. Una pregunta retórica, porque la respuesta está incluida. La pregunta es, yo le estaba explicando a mi hijo Josué, porque paralelamente igual hacemos devocionales y le enseño hebreo, pero así como más devocional. Entonces él me decía, papá, quiero una pregunta retórica, no entiendo. Y yo decía, mira, José, cuando tú vienes a tu casa y dices, tengo tantas tareas. Entonces si yo te digo, José, ¿yo tengo que hacer tus tareas? Dijo, yo tengo que hacer. El autor de Hebreos dice algo parecido. A ver, ¿a quién llamó hijo? ¿A quién de los ángeles llamó hijo? Dígame usted. Está preguntando el autor de Hebreos a los destinatarios judíos que estaban de una otra manera siendo bombardeados. Recuerden, en el contexto
estaban tratando de volver al judaísmo y decir, ¿este Cristo es verdad o no el Mesías? Entonces la pregunta es, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú? ¿Cuál es la respuesta? A ninguno. Exacto, a ninguno lo llamó hijo, a ninguno. ¿Cierto? El hijo ya era o existía, sin embargo vino a tomar una posición de lo que era propio en la eternidad, por medio de su sacrificio expiatorio, se hizo patente lo que en la eternidad se había planeado en el Consejo Trinitario. Era hijo, y al implementar la encarnación en su calidad de vicario, hijo de Dios, hijo de hombre, Dios encarnado. Tomó plena posesión de su rango al haber vuelto a su estado posicional inicial. Fíjense que en Juan 6, 60 y 62, Jesús dice, ustedes necesitan comer mi sangre y mi carne. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que sucede ahí en ese contexto? Juan 6, 60. Al oírlas, Muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero fíjense lo que dice después en el 61. Sabiendo Jesús de sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? ¿Y qué más si les digo lo siguiente? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, y si les digo, y si ellos supieran de dónde yo estaba primero, ¿qué está hablando Jesús? ¿Por qué estaba aludiendo? A su deidad. Él existía antes que naciera. No comenzó naciendo en Belén. O no, perdón, no comenzó existiendo en Belén. Vino a nacer en su calidad, ¿cierto?, de Dios encarnado para su misión sacrificial por su pueblo. Pero él ya existía. Él ya existía. Ahora, Job 1:6 relata un pasaje bien particular en donde se menciona a los ángeles, ¿cierto? Y quizás puede provocar cierta confusión, pero no es lo que dice el autor y no se refiere a eso. 1:6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, ¿cierto? Entre los cuales vino también Satanás. Entre los cuales, no está diciendo que Satanás es hijo de Dios, sino la idea es que está hablando de la creación, en este caso, de estos seres. Y aquí se relaciona, en la Septuaginta lo relaciona con los ángeles de Dios. Vinieron los ángeles de Dios. Y también vino este otro ángel que se había revelado, que es Satanás. El 2:1 también dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios. Fíjense que habla en plural, hijos de Dios, no el hijo de Dios. Los hijos de Dios, referencia a los ángeles, ¿cierto? A presentarse a Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de... El contexto tiene que ver con la creación. Éxodo 4:22 habla de Israel como primogénito. Mi hijo primogénito. Pero está hablando de quién? De Israel, como entidad étnico-religiosa, ¿cierto? También los hijos de Israel se les llama primogénitos de Jehová o hijos de Jehová, pero nunca se menciona a alguien en particular que diga, hijo, yo soy hijo de Jehová, como en el caso de quién? De Jesucristo. 1 Juan 1:12, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos. Nosotros somos hijos de Dios, pero no en el sentido que Cristo lo es. Recuerden que somos adoptados hijos de Dios. Pero el título hijo de Dios solamente se adjudica a la escritura al Hijo, a Jesucristo. En ningún caso en el Antiguo Testamento hay alguien que se llame Ben Yahvé. Ben en el hebreo es hijo de Jehová. O Ben Elohim, hijo de Dios. Siempre se usa, si se usa en plural, se usa de los ángeles, pero como creación, simplemente. ¿Ya? Entonces la primera razón que vemos ahí es que porque es hijo de Dios, ¿como qué? Como nadie más lo es, mis queridos hermanos. Por eso que Jesucristo también, él decía claramente, por ejemplo en Juan 6:40, mi Padre que me las dio es más poderoso y nadie las arrebatará. Estoy parafraseando un poco mal día también, hablando de las ovejas, ¿cierto? Entonces, en ese contexto, por ejemplo, Jesucristo también dice en el 6:40 de Juan,
porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Juan 10:29, el que estaba viviendo, dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esa relación íntima no se ve con nadie más. Jesucristo tenía esa relación. ¿Se acuerdan cuando Jesús se pierde y sus padres lo buscan? ¿Cuál es la respuesta que da? ¿No sabéis que en los negocios de me es necesario estar? Entonces esa relación que él tenía, mis hermanos, es totalmente única. Salmo 2.7 es la cita que alude a Hebreos, porque saben que el autor de Hebreos, hermanos, cita 7 versículos, a lo menos 7 versículos del Antiguo Testamento para argumentar a los propios hebreos. Salmo 2.7 dice, ¿lo tienen? Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré por mí. Claramente David, ¿cierto? Ahí hay paralelos, ¿cierto? En ese sentido, pero se está refiriendo en un salmo mesiánico. Yo publicaré, ¿cierto? El decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Cómo dice en nuestro pasaje, mis queridos hermanos? Porque a cuál de los ángeles le dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Cita directa de Salmo 2.7. Segunda de Samuel 1.14 dice, yo le seré por padre y él me será a mí hijo. Natán está hablando a David y se refiere por un lado al hijo de David, que fue Salomón, quien realmente construyó el templo, pero hay una segunda referencia final a quién, al Mesías, a Cristo, ¿cierto? Por eso Lucas 26 al 32, no lo busquen, solamente voy a citar una parte, dice, será llamado, ¿se acuerdan? Hijo del Altísimo. Entonces, vamos viendo claramente por qué el Hijo superior a los ángeles. Primera razón, porque Él es Hijo de Dios como nadie más lo es. Esa relación no existe en otro lugar o de otra persona. La segunda razón, ¿cierto? Está en el versículo 6 al 7, ¿cierto? Dice, y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Segunda razón entonces, ¿cuál es? Fíjense, porque Dios exige a los ángeles adorar a ¿quién? Al Hijo. Por eso es superior. Primero es superior porque es Hijo de Dios como nadie más lo es. Y en segunda instancia es porque le pide a los propios ángeles que lo adoren. Ahora, es interesante lo que dice este autor acá en Hebreos. Lo primero que hace es subrayar la clase de hijo que es, usando una palabra, primogénito. Colosenses también lo usa, primogénito. A veces algunas sectas dicen, ¿no ves que ahí dice que fue el primer creado? No significa primer creado. Prototokos significa primero en su clase o único en su clase. Esa es la idea de primogénito. Prototokos. Único en su clase. ¿Cierto? Y aprendemos en el contexto que él es de la misma imagen del Padre. Y entendemos a qué clase se refiere. La misma esencia del Padre. ¿Se acuerdan de la hipostasis? La misma esencia. Ya lo vimos en los pasajes anteriores, ¿cierto? Estudiándolo. Es muy interesante, mis queridos hermanos, que los ángeles tienen muy clara la teología en cuanto a la adoración. Busquen, por favor, Apocalipsis 22, 8 y 9. Apocalipsis 22, 8 al 9. Juan, recuerden, está describiendo la visión y él está diciendo en los últimos pasajes, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, que todo lo que ha relatado en los pasajes y capítulos anteriores. Y después que las hube oído y visto, me postré, ¿para qué cosa? ¿A quién? A los pies del ángel. ¿Y qué responde el ángel? Fíjense, pero él me dijo, adórame Juan. No.
No, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Adora a quién? Claramente los ángeles tenían claro, en este caso los ángeles santos, ¿cierto? ¿Cuál era su papel? Adorar a Dios, no me adores a mí. Yo soy igual que tú, soy consiervo tuyo. Ahora, la tercera cosa que vemos, y el autor va a dar una respuesta en primera instancia. ¿Qué son los ángeles? Versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice, miren qué interesante, ciertamente del Hijo dice, pero aquí ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Espíritu, ¿cierto? Y ministro. La palabra ministro es la palabra leotorgos. Leiturgos, más bien, que significa literalmente ministros públicos o servidores públicos. Neuma es la palabra espíritu, significa viento, ¿cierto? Que hace alusión a que son seres espirituales, pero a la vez son siervos públicos. La figura viene obviamente de los que servían en el servicio público, no en los de ahora, ¿me entiendes? Sino en los de aquellos días. Porque grafica que son servidores simplemente, al servicio de, en este caso al servicio de Dios. La cita que alude el autor de Hebreos, ¿cierto?, para decir acá que estos ángeles deben adorar al Señor, también la encontramos, por ejemplo, en el Salmo 97, versículo 7, mis queridos hermanos. Miren, busquen ahí, rápido, Salmos 97, 7. Avergüéncese todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. ¿Sí? Póstrense a él todos los dioses. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. En el contexto está hablando, ¿cierto? En este caso es una alusión al Hijo, y en la Septuaginta, interesante, recuerden que la Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego. Cuando dice aquí, adórenle los dioses, lo traduce como hoi angeloi, adórenle todos los ángeles. Qué interesante. De ahí viene esa cita. Pero algunos teólogos también aluden, yo creo que hay algo de razón ahí, que el mismo Moisés en Deuteronomio 32, 23, ¿cierto?, ya está vislumbrando la adoración de Cristo o del Hijo, ¿cierto? Y también, ¿cierto?, su sacrificio expiatorio. Deuteronomio 32, 43 dice, alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Entonces, mis queridos hermanos, en esta parte, la segunda razón de por qué es superior a los ángeles, porque Dios exige la adoración, o le exige a los ángeles que adoren al Hijo. Claramente es así. Tercera razón, y aquí es la última razón, y aquí hay varios puntos que vamos a tocar, porque en realidad a lo menos se dividen en hartas cosas esta tercera parte. ¿Por qué razón, cierto, Jesucristo es superior a los ángeles? La primera razón es porque es hijo de Dios como nadie más lo es. En segunda instancia, o la segunda razón que el autor da, es que Dios exige a los ángeles que adoren al Hijo. ¿Cuál será la tercera razón, queridos hermanos? Lo encontramos en el versículo 7 en adelante, está incluido hasta el versículo 13. Hay varias cosas que se dicen ahí, y aquí está la razón. Porque Él es Dios, Creador, Eterno, Mesías, ¿y qué más? Pero no solamente Rey. Rey, qué bien. Entonces veamos estas 5 cosas, ¿cierto? Rápidamente. Más del Hijo dice, estoy leyendo el versículo 8, ¿cierto? Bueno, a decir que nos viene del 8 en adelante, perdón, hermanos. Dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios,
por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Busquen Salmo 45.6, por favor. Salmo 45.6. Salmo 45.6. El autor de Hebreos está argumentando acerca del Hijo y está citando el Antiguo Testamento. Y los judíos podían comprobar a través de las propias Escrituras lo que se estaba diciendo de Cristo. Sin embargo, en el Salmo 45 hay una frase que no está, porque dice simplemente el Salmo: tu trono, oh Dios, ¿cierto?, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. ¿Lo encontraron? ¿Cómo empieza el versículo? Tu trono, oh Dios. Antes de explicar un poquito este salmo, ¿cierto?, es muy interesante que en el Targum, ¿qué es el Targum? Cuando los judíos estuvieron exiliados, ¿cierto?, en Babilonia, hicieron una traducción del Antiguo Testamento al arameo. Y en esa traducción, este versículo ellos lo traducen de la siguiente manera. Fíjense que de qué está hablando el salmista: tu trono, oh Dios. Miren cómo lo traducen. Tú, oh Rey Mesías, eres el más hermoso que los hijos de los hombres. Fíjense la noción que tenían los judíos en cuanto a esto. Están relacionando a este Mesías ¿con quién? Con Dios. Porque el texto hebreo dice: tu trono, oh Dios. Pero miren lo que hace el autor de Hebreos. Interpreta el Antiguo Testamento. Por eso que ahí está el principio de que la Biblia se interpreta a sí misma, por la Biblia. Y él agrega una frase. ¿Cuál frase? En Hebreos 1.8. Pros de ton huios, dice el texto griego. Más del Hijo dice. No sé si está muy difícil o alguien se puede perder. No sé si me entienden. Está interpretando el salmista, está diciendo: más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. ¿Qué está diciendo? Está declarando la deidad de Cristo. Está interpretando el Antiguo Testamento. Está diciendo: más del Hijo dice. Y es muy interesante porque en el griego hay una partícula adversativa, ¿cierto? Dice que podría traducirse, pero por el contrario, del Hijo dice esto. Entonces, claramente el autor de Hebreos está aludiendo a la divinidad, a la deidad del Hijo. Ahora, este salmo en particular, mis queridos hermanos, es un masquil. ¿Qué es un masquil? Un masquil es un término hebreo que aparece en los encabezamientos de los siguientes salmos: Salmo 32, 42, 44, 45, hasta grabado, no se preocupen, 53, 55, 74, 78, 88, 89 y 142. Y es un término que significa instrucción. Actualmente los salmos son cánticos, ¿cierto? Pero este es un masquil, es instrucción. Y en estos salmos se dan instrucciones para el remanente fiel que sí entenderá. Eso es muy interesante. Masquil significa instrucción, es un salmo que habla de instrucción. De hecho, la palabra maschilin, plural, significa los sabios o los entendidos. El autor de Hebreos nos hizo fácil el trabajo, porque nos dice: más del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, ¿cierto? Tu trono, oh Dios. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. La segunda parte tiene que ver con qué, hermano, con reino. Con reino. Segunda razón, ¿cierto? ¿Por qué el Hijo superior a los ángeles? La tercera razón, porque Él es Dios. Claramente el autor de Hebreos lo está diciendo. Claramente. Porque Él es Dios. Porque es creador, porque es eterno, porque es Mesías y Rey que viene. Tu trono, oh Dios, por los siglos, ¿cierto?
de los siglos, has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Por lo cual, fíjense, aquí vemos otra razón, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Aquí vemos la razón, la segunda razón es porque Él es porque Él es Dios, es creador, es eterno, es Mesías. Esas dos apenas están incluidas en la primera parte, pero en esta parte tiene que ver con que Él es Mesías, mis queridos hermanos. Hebreos 9 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Dios ungió a su Hijo para su misión, lo ungió más que sus compañeros. Hagan su Biblia en Isaías 61, por favor, mis queridos hermanos, capítulo 1. Isaías 61, 1. Isaías 61, 1. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió ¿quién? Jehová. Isaías está describiendo, ¿cierto?, esta profecía, y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Hermano, es Isaías 700 años antes. ¿Qué hace Jesucristo en su primera predicación? Lee este pasaje en Lucas 4:17. Vaya a Lucas 4:17. Mire lo que dice el mismo propio Jesús. Interpreta este pasaje claramente. Lucas 4:17. ¿Lo tienen, cierto? Lucas 4:17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiéndolo abierto el libro, halló por casualidad, ¿cierto?, en el lugar donde estaba escrito, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Quién está diciendo esas palabras? Jesús. Jesucristo. Como dice el autor de Hebreos, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Y el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los que han dado de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. ¿Y saben cómo dice Isaías, versículo 2? 61:2. Porque Cristo, evidentemente, el autor de Hebreos está describiendo la entronización de Cristo claramente aquí en su primera venida. Pero Isaías, cuando profetiza acerca de este pasaje, dice, el versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Fíjense que en Lucas, Jesucristo lee hasta dónde, hasta ahí, Isaías. ¿Y qué dejó afuera? ¿O qué no leyó? La segunda parte. El día de venganza del Dios nuestro. Y el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados y a ordenar a los afligidos de Sión. ¿Qué es Sión? Israel, Jerusalén. ¿Por qué Jesús no leyó esa parte? Mis queridos hermanos, porque vino a pregonar libertad y a predicar el año agradable del Señor. Pero la visión de Isaías es una visión continua. Eso se refiere a la segunda venida de Cristo. Cristo viene a poner los puntos sobre las ises y a salvar a su pueblo, que en este momento está endurecido. Interesante el pasaje que leía el hermano Hans al principio de la introducción de este culto, de nuestro culto, ¿cierto? Ahí Román habla de que ahora está endurecido Israel. En la tribulación Israel va a ser probado, y en el milenio Israel va a ser restaurado. Y eso es lo que habla Isaías después. Fíjense en el versículo 4 de Isaías 61. Reedificarán las ruinas,
antiguas y levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y los extranjeros apacentarán vuestras ovejas. ¿Cómo los extranjeros van a apacentar vuestras ovejas? Después dice, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis riquezas de las naciones, y con gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. El milenio, el reino de Cristo. Vamos a llegar a eso ya. ¿Cierto? Estamos en la tercera razón. Dios es, o Cristo es superior a los ángeles porque es Dios, porque es Mesías, porque es creador. Fíjense en el versículo 10 de Hebreos. Volvamos al versículo 10. Porque es creador, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Aquí está aludiendo el autor de Hebreos al Salmo 102, versículo 25. Y dice en el Salmo 102, versículo 25, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Pero en el versículo 10 del capítulo 1 de Hebreos, el autor dice, y tú, oh Señor, ¿a quién está refiriéndose anteriormente? Al Hijo. ¿Y ahora cómo lo llama? Señor. Señor. ¿Se dan cuenta cómo va interpretando el autor de Hebreos las propias escrituras? Y tú, Señor, ¿cierto? Dice claramente, tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Bueno, Pablo dice también eso en Colosenses 1, capítulo 15 y 16, que Él es el creador y todas las cosas fueron creadas por Él y por medio de Él. Las cosas invisibles y visibles, sean tronos o principados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero aquí, en esta epístola, especialmente, recuerden que esta epístola está pensando el autor en quién, en hebreos, en judíos que están queriendo retroceder, que están dudándose, el Mesías, imagínense todos los argumentos que viene dando, y los que ya mencionaba en el primer capítulo. Cristo, ¿cierto? Como Mesías, perdón, como Dios, como Mesías, como creador, y también eterno. Fíjense el versículo 11 y 12. Ellos perecerán, mas tú, ¿quién es el tú ahí en el contexto? El Señor Jesucristo, el Hijo, ¿cierto? Mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán, ¿cierto? Hermanos, los sentimos, todos vamos a envejecer. Todos, las arrugas van a venir, ¿cierto? Las canas van a venir, ¿cierto? Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años van a acabar. Jamás van a acabar. ¿A qué salmo está citando, mis queridos hermanos? Está citando al Salmo 102, 26 y 27, que dice, ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Salmo 102, versículos 26 y 27. ¿Por qué el Hijo superior a los ángeles? En la tercera razón, porque Él es Dios, es Mesías, es creador, es eterno y finalmente, mis queridos hermanos, Él es Rey. Pero Rey que viene. No estamos haciendo ganadencia, ¿cierto? En su símbolo, ¿cierto? Dice Rey que viene. Claramente eso enseña la escritura, evidentemente. Rey que viene. Fíjense, nuevamente usa la retórica del apóstol aquí. Bueno, el escritor más bien dicho. Dice Hebreos 1:13, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies? ¿Cuál es la respuesta? A ninguno. A ninguno le dijo siéntate a mi diestra, ¿sí? No, a ninguno. Parecía la pregunta cómo inicia toda esta argumentación. ¿Se dieron cuenta? Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú? A ninguno. Le dijo a otro siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos a tus pies. A ninguno. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga, ¿cierto?,
siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. MacArthur dice, el destino de Cristo es reinar, el de los ángeles servir. Precisa la frase, precisa. Recuerden, ya dijo el autor, más del Hijo, dice, tu trono. Pero aquí está hablando de las características de alguien que reina. ¿Cuáles son las características de alguien que reina? No solamente que reina, sino que está sobre todo. A ver, según el versículo que estamos viendo ahora, versículo 13. Si alguien reina, realmente todos están bajo sus pies o sus órdenes. Si alguien reina, está bajo sus pies. Y esta es una alusión clara, mis queridos hermanos, al Hijo como Rey. Al Hijo como Rey sobre todos. Fíjense en este cuadro que lo tengo aquí para que ustedes lo observen. Recordemos que es una cita del Antiguo Testamento, ¿cierto? Que estamos viendo acá, claramente también. Y de hecho hay muchas citas que voy a citar a continuación, pero antes de ello, fíjense en este cuadrito que tengo aquí, para que ustedes lo puedan ver. La profecía. David profetiza este hecho, de que él se iba a sentar a la diestra de Dios. Salmo 110.1 es la cita. Busquen ahí Salmo 110.1. Es la cita. Salmo de David. Y él dice, ¿cierto? En este salmo, claramente mesiánico, Jehová dijo a mi Señor. Qué interesante las dos palabras hebreas, Yahvé y Adón. Son sinónimos. Adón es un sinónimo de Adonai. ¿Escuchó esa palabra? Había un coro antes que se cantaba, oh Adonai. Los judíos cada vez que ven estas cuatro palabras ahí en hebreo, no pronuncian Yahvé, ni mucho menos Jehová. ¿Saben cómo leen? Cuando aparecen estas letras. Adonai. Porque para ellos, se tomaron un poco en serio el mandamiento no tomarás el nombre de Dios en vano, que se refiere a otra cosa. Pero ellos tienen tal prudencia que no pronuncian estas palabras o estas cuatro letras, pronuncian Adonai. Pero miren qué interesante el Salmo. Salmo de David. Jehová dijo a mi Señor, al propio Dios. ¿Cómo es eso? ¿Es porque está hablando con quién? Con el Hijo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Profetizado en el Salmo 110. Aludido por el autor de Hebreos que dice, ¿a quién de los ángeles dijo siéntate a mi diestra? La predicación. ¿Quién predica? Fíjense. Marcos 14:62. Miren, vayan ahí por un momento. Marcos 14:62. Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado, ¿dónde? A la diestra de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Hermanos, ¿cuál es la reacción de los judíos? Fíjense en los versículos 63 al 65. ¿Lo tienen? Entonces el sumo sacerdote se alegró, ¿cierto? No. ¿Qué dice su Biblia? Rasgando su vestidura dijo. Rasgando sus vestiduras, ¿cierto? Rasgando sus vestiduras. Dijo, ¿quién más necesitamos o quién más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. Escuchó dos blasfemias. Yo soy. ¿Y qué más? Y veréis al Hijo sentado a la diestra del poder de Dios. Rasgaron sus vestiduras, ¿cierto? Y todos ellos le condenaron, declarando ser digno de muerte por lo que había dicho. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y decirle profetiza. Y los alguaciles le daban bofetadas. Ahora, la revelación. ¿A qué
se refiere con la revelación? Fíjense en Hechos 7:56. Cuando Esteban conversa con los fariseos, ¿cierto? Los fariseos estaban ofuscados, incluso el texto dice que fruncían sus dientes de rabia, y mientras él les exhortaba, acudiendo, ¿cierto?, a la historia rebelde de su pueblo, dice el texto en Hechos 7:56, y dijo Esteban, he aquí, veo los cielos abiertos, y lo que se le ocurre decir, pues, mire, y al Hijo del Hombre, que está, ¿dónde? ¿Cuál fue la reacción del judío, según los versículos que siguen? Y lo invitaron a tomar té, ¿cierto? Y conversar con él esa posición que él tenía, posición doctrinal. ¿Qué hicieron, mis queridos hermanos? Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Tapándose los oídos, arremetieron contra él y muere en esa condición. Sin embargo, esta es una doctrina que también el apóstol Pablo va a enseñar, mis queridos hermanos. Fíjense en el pasaje de Romanos 8:32. Romanos 8:32. ¿Quién es el quien condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está ¿dónde? A la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Fue profetizado, fue predicado por Cristo. Esteban vio una visión anticipatoria, ¿cierto? No le fue bien por decir eso, pero también es una doctrina al presente que Cristo está sentado ¿dónde? A la diestra de Dios. Pero ¿hasta qué punto está sentado? Fíjense el versículo. Siéntate a mi diestra hasta, es un adverbio de tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Bajo tus pies. Ahora, notemos algunos versículos, mis queridos hermanos, con esto vamos terminando, del Antiguo Testamento. Salmo, vaya Salmo 2, 7 y 9, para que entendamos un poquito toda la idea que está también implicada en este siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos. 2, 7 y 9. Dice, yo publicaré el decreto, ¿cierto? Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pero mire cómo dice el 8. Pídeme y te daré por herencia, ¿qué cosa? Las naciones. Y como posesión tuya los confines de la tierra. Versículo 9. Los quebrantarás con vara de hierro. ¿A quién va a quebrantar? A las naciones. Porque será rey, va a gobernar. Como vasija de alfarero los desmenuzarás, que es la antesala al reino milenial. En su segunda venida. Sáltense a 2 de Samuel 7:12, por favor. 2 de Samuel 7:12, que ya lo leímos. Pero aquí vamos a leer todo el contexto de este pasaje en donde se habla, ¿cierto?, de la promesa de Dios a David de un reino, ¿cierto? Salmo 7:12 y 16. Natán explica a David, ¿cierto?, de otra manera, qué es lo que va a acontecer con su reino. Sin duda hay una profecía que tiene doble referencia. Se cumple en Salomón, que va a construir el templo, pero el cumplimiento final de esta profecía se refiere a Cristo. 2 de Samuel 7:12 y 16. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, ¿cierto?, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. En cierto sentido, ahí Salomón cumple en parte con lo que hizo, ¿cierto?, en la construcción del templo, porque a David se le prohibió, recuerden, construir templo. Él edificará casa en mi nombre, y yo afirmaré, ¿por cuánto tiempo su trono? Para siempre. ¿Fue afirmado para siempre el trono de Salomón? No. Afirmaré para siempre su trono de su reino. Fíjense, yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Dios está hablando. Y claramente aquí entramos, ¿cierto?, en alusiones mesiánicas, claramente.
Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, con azotes de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como aparté mi mano de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. 3 cosas promete Dios para David: casa, ¿qué más? Casa, la ayudo con la segunda, trono, ¿y qué más? Casa, trono, empieza con R. Reino. Hermanos, ¿dónde se cumple eso? El cumplimiento final, eso tiene que ver con Cristo. No sé dónde nace el amilenarismo aquí. No sé dónde, no lo vemos aquí. Claramente estas profecías apuntan finalmente a Cristo. Claramente, Isaías 9, 6, 7. Otro pasaje más, fíjese. Isaías 9, 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, está hablando de su gobierno, ¿cierto? De su cetro, el principado estará sobre sus hombros, dice el texto, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hermano, ¿eso se cumplió literalmente en Cristo? ¿Cuándo? Porque un niño nos es nacido. ¿Cuándo se cumple eso, mis queridos hermanos? En la primera venida de Cristo. Pero fíjense, la profecía sigue. Y la segunda parte se tiene que cumplir literalmente o simbólicamente. Literal. Porque la segunda parte que está ligada a este texto dice: y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán. No, eso hay que interpretarlo simbólicamente. Y lo dilatado de su imperio no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. ¿Quién va a hacer esto? El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hermanos, esas profecías se tienen que cumplir. Por eso es que yo no observo, no veo en ninguna parte el concepto amilenarista de que no, hacia el reino no existe. Significa negación, milenio. Por eso es que algunos amilenaristas, que son buenos hermanos, no digo que sean herejes, no, son buenos creyentes, mis queridos hermanos, buenos creyentes. Pero muchos de ellos ni están tan claros, porque creen que están ahora, estamos viviendo el milenio. Acá en la tierra. Algunos creen que el milenio está en el cielo viviéndose. Pero ¿cuáles son las características del milenio? Justicia, ¿sí o no? Paz. Isaías 11, 1 y 2. Isaías 11, 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? El padre de David. Muy bien, el padre de David. Y un vástago retoñará. ¿Quién es un vástago? Un brote. Muy bien, un brote, gracias Martás, un brote, ¿cierto? De sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Sobre quién no reposó ese espíritu? Sobre Cristo. Sobre Cristo, evidentemente. 10. Acontecerá en aquel tiempo, una proyección profética y escatológica, que la raíz de Isaí, ¿quién es la raíz de Isaí? Evidentemente el Mesías, Jesucristo, la cual estará puesta por pendón a los pueblos. ¿Qué es un pendón? Un estandarte. Un estandarte. Pero fíjense el texto. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, aquel tiempo es una frase claramente con connotación escatológica, en aquellos días, aquel día, se refiere a los días del reino, ¿cierto? Acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación, ¿cómo será? Glorioso. ¿Estamos viviendo eso ahora? No. No estamos viviendo eso ahora. Ahora, fíjense que Jesús mismo, y estas son las últimas 3 citas que voy a leer.
en el Nuevo Testamento se alude a Jesucristo claramente desde el principio, incluso desde el nacimiento. Lucas 1, vaya por favor, Lucas 1, 30 al 33. Lucas 1, 30 al 33. Entonces el ángel le dijo, Lucas 1, 30 al 33. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, ¿cierto? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y fíjense, y el Señor Dios le dará, ¿qué cosa? El trono de David. El trono de su padre, y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre. Y su reino no tendrá. ¿Eso hay que interpretarlo simbólicamente igual? ¿O eso va a ocurrir literalmente? Literalmente, mis queridos hermanos. Desde el Antiguo Testamento lo estamos viendo. El ángel le explica ahí a María lo que va a suceder. El propio ángel es un mensajero. Mateo 25:31. Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, su segunda venida, Mateo 25:31, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, ¿cierto? Y serán reunidos delante de todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y miren lo que dice el versículo 34, graficando lo que es la segunda venida de Cristo. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Qué increíble. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Por último, Apocalipsis 19, 11 y 16. Juan, en su visión, está describiendo cómo va a ser la venida de Cristo. Y él va a decir lo siguiente. Juan 19, versículo 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, porque es una visión. Él está viendo una visión y está escribiendo, ¿cierto? La visión que el mismo Cristo le da, como vemos en el primer capítulo. He aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a quién? A las naciones, ¿cierto? El reino milenial. Recuerden que la segunda venida de Cristo viene con juicios para justamente poner las cosas en orden y también para restaurar a su pueblo de Israel, para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. ¿Qué significa regir, mis queridos hermanos? Gobernar. Y él las gobernará con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino de su flor y de la ira del Dios Todopoderoso. Eso se refiere justamente a su venida, a su segunda venida, que obviamente es con juicio, y son claramente descritos en el mismo Apocalipsis del versículo o del capítulo 6 en adelante, hasta el 19, cuando la visión de Cristo bajando con poder y gloria, después que todos esos juicios han sido, ¿cierto?, hechos. Entonces, mis queridos hermanos, miren lo que dice el 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué el Hijo superior a los ángeles? 3 razones. Primero, porque es hijo de Dios como nadie más lo es. Segundo, porque Dios exige a los propios ángeles adorar ¿a quién? A su Hijo. Y tercera razón, porque Él es Dios, Creador, Eterno, Mesías y Rey, que vino, que viene y va a reinar.
Si se dan cuenta, concluimos. Si Cristo es Hijo de Dios, primogénito, y también Dios, Mesías, Creador eterno y Rey, que viene, ¿qué son los ángeles entonces en la administración divina? Siervos, servidores. Mira lo que dice el versículo 14. Otra pregunta retórica. ¿No son todos espíritus ministradores? La misma palabra que usa en el versículo 7, ¿cierto?, de servidores públicos. ¿No son todos ministros, espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Qué hacen los ángeles ahora? Sí. Sirven al Señor. Pero según el autor de Hebreos, son servidores. Han estado al servicio de Dios, están al servicio del Hijo y al presente sirven también a su iglesia para los que serán herederos de la salvación. ¿Cómo lo hacen? No me digan cómo lo hacen. No sé cómo lo hacen. La Biblia claramente sí enseña que ellos están al servicio también de la iglesia, al servicio del Evangelio. En una guerra seguramente espiritual, porque también, como decía más acá, Satanás está del otro lado, con sus ángeles que desertaron, ¿cierto?, para servir a Satanás. Conclusión. ¿Cuál cree usted, hermano, que es la conclusión de todo este pasaje? ¿Cuál será la conclusión? Cristo es superior. Por supuesto, Cristo es superior. Eso está explícito e implícito en el pasaje. Pero la Biblia no estaba dividida en capítulos. ¿Sabe qué? ¿Cuál es la conclusión? Es la siguiente. En vista de todo lo que hemos leído y aprendido, dice el autor de Hebreos, recuerden que esto no estaba dividido en capítulos, él dice, por tanto, o en consecuencia, en vista de toda esta situación, de toda la superioridad de Cristo, relájense, judíos. No. ¿Qué dice el autor, mi querido hermano? Por tanto, es necesario, urgente, podría traducirse, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La palabra deslizar significa no sea que pasemos por alto esto, no sea que nosotros seamos arrastrados por el agua como el bote que queda mal amarrado en el puerto y se va deslizando y lo lleva la corriente. Mis queridos hermanos, vuelvo a repetir, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Mis queridos hermanos, ¿cómo nos deslizamos? No voy a ir a la iglesia. Voy a descansar, estoy muy cansado. Hermanos, de a poco vamos deslizándonos a eso. Y una cosa que lamentablemente a veces nos sucede eso. En nuestra situación. No, ¿para qué voy a ir? No entiendo. Claramente, mi querido hermano, el autor de Hebreos hace una aplicación directa, no solamente a los judíos de ayer, sino a nosotros. No nos deslicemos, hermanos. No nos dejemos arrastrar por la corriente. Cosa que el autor después va a decir, por ejemplo, no dejando de qué, de congregarnos. Es una forma de qué, de deslizarnos, de tomar estas cosas así, de manera superficial. Por tanto, es necesario, urgente, que atendamos con diligencia. La palabra diligencia habla el verbo acuo, escuchar en griego. Que escuchemos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué más podemos decir, hermano? ¿Qué más se puede decir? En una ocasión Jesús dijo a los fariseos que ellos no escuchaban la palabra del Señor. ¿Por qué no la escuchaban? Jesús fue drástico, porque ustedes no son mis hijos, no son mis hijos. Quien escucha las palabras de Dios, ¿qué hace? Las hace. Eso lo hace. Hermano, ese es un llamado.
Este tremendo pasaje, esta tremenda exposición del autor de Hebreos. Por tanto, es necesario que no nos deslicemos y que escuchemos y atendamos, valga la redundancia, a las cosas que hemos oído. Nosotros ahora las leemos, pero también las escuchamos. Oremos.